Bendiciones para cada uno de ustedes en este día. De una manera muy especial, muy particular, recibamos todos ese abrazo del Espíritu Santo que nos prepara, nos capacita y para que estemos totalmente abiertos, dispuestos, receptivos a recibir lo que Dios tiene para su pueblo en estos momentos. Vamos a estar en el día de hoy, está con ustedes, debo introducirme primero, la doctora Dulce Fiore, como de costumbre, para traer esta información a ustedes. Y en el día de hoy quisiera hablar de un tema muy interesante que tengo escrito en uno de mis libros. Mi libro se llama, uno de ellos, Suelta tu cántaro, y este es uno de los capítulos del libro, se llama De la esclavitud a la excelencia. No solamente nos vamos a limitar, sino a la parte bíblica, lo cual para mí es lo más importante, es el centro, es el comienzo, es el desarrollo, es la conclusión, es el final en todo. Pero vamos a tratar y envolvernos un poquito, hablar también de las emociones, cuando nosotros realmente entendemos que venimos de una esclavitud y traemos una serie de emociones encontradas, emociones que no han sido gestionadas correctamente y debidamente, y que por lo tanto nuestro rendimiento en cuanto a tener el mejor estado emocional no va a ser lo mejor, porque simple y llanamente no tuvimos la oportunidad, nadie nos pudo enseñar o ayudar, no tuvimos los medios que tenemos hoy en día por la razón o la situación que fuese. Es probable que no pudiésemos aprender nuevamente, como se dice en psicología, a gestionar nuestras emociones en el orden correcto, el orden debido. Pero hablando del tema de hoy, que quiero considerar una cita bíblica para mí que es de gran importancia. Todas las citas bíblicas para mí son de gran importancia, desde Génesis hasta Apocalipsis, por supuesto. Todas son importantes, pero hay verdaderamente pasajes de la Biblia que te hacen una ilustración tan particular a tu vida que, bueno, de alguna forma pues vamos a estar tocando, como les dije, temas importantes en el día de hoy. Queremos agradecer, como de costumbre, a Apocalipsis Network, que abre sus puertas para nosotros como siempre. Ese portal virtual que se nos abre y que podamos encontrarnos tú y yo, que podamos nosotros como un pueblo de Dios hablarnos, ayudarnos, motivarnos, exhortarnos, corregirnos, instruirnos en justicia. ¿Por qué no? Tal como dice la palabra, vamos a hacer tú y yo lo mismo. Quien dijo que no, dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que sea enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, por eso estamos aquí nuevamente. Agradecemos a Apocalipsis Network que nos permite reunirnos y vamos nosotros a llegar a conclusiones hermosas a través de este tema que me fascina, que eso me fue de mucha inspiración cuando escribí ese libro, y espero que el Señor añada todas las revas que quiera añadir en este día para que tú las recibas, ustedes las reciban, para que las recibamos, incluyéndome a mí misma, y que podamos ser bendecidos. ¿Por qué no? Es interesante notar cómo nosotros, los hijos de Dios, nacemos envueltos en pecado, eso lo sabemos, el cual nos sigue atrapando ese pecado hasta querer paralizar nuestras vidas. Esa es la obra del enemigo. Él vino a robar, a matar y a destruir. Pero dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gracias a Dios que mientras el enemigo vino y el propósito fue tapar, cubrir, obstaculizar, obstruir, que las bendiciones de Dios fluyeran en total amplitud para ti y para mí, como fue el deseo del Señor, el enemigo vino y cubrió todo lo que ya Dios había hecho. Sin embargo, Jesucristo vino como poderoso gigante a destapar, a quitar esa obstrucción, ese obstáculo, a quitar todo aquello que impedía que las promesas de Dios se activaran. Y hoy nosotros podemos decir que hemos salido de la esclavitud y vamos camino a la excelencia. ¿Por qué vamos camino, presente continuo? Vamos caminando hacia la excelencia. Porque la eternidad a la cual tú y yo venimos en este tiempo cronológico, tenemos que determinarlo así, ¿no? En este tiempo que vivimos, lo que nos vuelve aquí, cómo medimos el tiempo cronológicamente, ¿no? Así que podríamos decir, venimos de la eternidad pasada, estamos en la eternidad presente, preparándonos, capacitándonos y vamos hacia la eternidad futura, lo cual es la misma eternidad de Dios. Dios no tiene comienzo, no tiene fin, Dios siempre es. Y en esa actitud de saber que somos eternos, de saber que hemos venido desde la eternidad
y que hemos venido siendo procesados, preparados, corregidos, enseñados, capacitados, pero es con un propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que ese hombre de Dios aprenda a ser completamente o aprenda a prepararse a la totalidad y a la perfección para toda buena obra. Qué bueno que nosotros podemos entender eso. Por eso, tan pronto la persona, valga la redundancia, entiende que no tiene que ser esclavo y que no tiene que vivir sin derechos y que no tiene que vivir con limitaciones y que no tiene que vivir con esa intimidación, ese miedo a lograr las cosas que Dios dice, y no tiene que vivir con temor, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y estando claro en eso, entonces ya nosotros sabemos que el propósito de Dios, que viene una transformación, que Él quiere hacer una transformación o cambio de vida en tu vida y en mi vida, de tal forma que nos transformemos desde ya, y hace que en la eternidad, esa eternidad sea ahora y sea por siempre. Y creo que la estamos entendiendo a la perfección gracias a ese trabajo perfecto del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que nos enseña, nos capacita, que nos corrige, que nos exhorta, y vuelvo y repito por tercera vez, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, el tema de hoy es de la esclavitud a la excelencia, preparándonos, capacitándonos, entrenándonos, adiestrándonos, de tal manera que podamos entrar en esta eternidad futura por los siglos de los siglos, a la altura de lo que somos los hijos del Rey, los hijos de Dios. Como ustedes entenderán, la realeza, cómo se mueve. Todo es a nivel de lo que es entrenarse, capacitarse, que si la etiqueta, el protocolo, la elegancia, el manerismo, todas las cosas que tienen que aprender en todos los aspectos de una forma de realeza, de una forma de un comportamiento a nivel de realeza, pues todo el mundo se pueda mover con la elegancia que la excelencia, ¿verdad?, que la realeza demanda. Nosotros vamos a la realeza que es perfecta, vamos a un mundo de realeza perfecta, que es el reino de Dios y su justicia. Así que vamos a aprender toda la elegancia del Espíritu, toda la elegancia en nuestras maneras, conductas, comportamiento, que el alma de nosotros sufra esa transformación tan hermosa, que vayamos agradando a Dios, que el Señor esté sintiendo un gran contentamiento con tu vida y mi vida, porque vamos aprendiendo y estamos siendo entrenados para que seamos aprobados el día que nos toque entrar en ese nivel de excelencia y de gloria, y que comencemos, bueno, ¿qué es lo que no vamos a tener? ¿Cuál no será la experiencia? Serán cosas sorpresivas, maravillosas, hermosísimas, y siempre me viene a la mente las bodas del Cordero. Y qué bueno, porque nos inspira y nos motiva que nos apuremos para que eso realmente se haga más real en tu vida y en mi vida. Cuando el Señor en su palabra hace hincapié en que busquemos la sabiduría y que no perdamos la sabiduría, el capítulo 4 de Proverbios 4 habla mucho de eso. Se propone que se despierten en nosotros esos deseos de nosotros saber, de conocer, y de que implementemos sus promesas en nuestras vidas para que nos vaya bien siempre, para que sintamos ese apoyo, esa gloria refulgente que está sobre ti, sobre mí, que nos visita, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, a mí siempre me ha ministrado, y quiero compartir esto con ustedes, siempre me ha ministrado cuando el Señor dice la palabra, que la tierra está llena de la gloria de Dios. Habla de su misericordia también, pero dice que la gloria de Dios llena la tierra. Entonces, es importante que tú y yo aprendamos a buscar constante y continuamente esa llenura de gloria que hay en la tierra. El planeta es precioso. Hay tantas cosas hermosas, hay tantas cosas bellas. En cada reino, en cada cosa, el reino animal, el reino vegetal, en todas las cosas hay una belleza indescriptible. Una perfección que científicamente no hay palabras perfectas para describirlo. Así es nuestro Dios. Así es nuestro Dios de completo y perfecto. Y todo lo hizo para tu deleite, para mi deleite, para nuestro deleite.
Y aunque estamos en un mundo que realmente vamos, el tema de hoy, acuérdese, de la esclavitud a la excelencia, aunque hay mucha esclavitud en la tierra todavía, pero no para ti, para mí, porque tú y yo ya encontramos ese único camino, verdad y vida, que es Cristo. Y al encontrar ese verdadero camino que es Cristo, que es Jesús en ti y en mí, entonces tú y yo ya somos libres. No importa si vivamos en un castillo, una mansión, en el mejor de los palacios, o quizás en la casa más humilde, más sencilla, en la cual el Señor nos haya permitido. Pero si ese es el caso, tenemos que entender que hay una belleza eterna y perfecta en eso. Porque si eres libre, estás libre tanto en la mansión como en el penthouse. Tanto en la mansión como en la casita más humilde que puedas tener. Si la paz de Dios mora ahí, ahí está la gloria, ahí hay hermosura, ahí hay un gozo indescriptible, ahí hay un deseo emocional que no se puede explicar humanamente. La psicología nos queda pequeña para describir qué se siente, porque donde mora, donde está el Espíritu de Dios, como dice la palabra, ahí hay salvación y vida eterna. Es decir, que estamos completos, no importa cómo nos pongan, cómo estemos, siempre vamos a tener la oportunidad de sacar lo mejor de lo que ya Dios nos ha dado. Que aunque estamos todavía en una tierra que está bastante esclava de los poderes del mundo, porque todavía el príncipe de los aires está reinando y está obstruyendo e impidiendo que tú y yo estemos viviendo el gozo perfecto. Pero el gozo perfecto tuyo y mío no depende de lo que diga el enemigo, de lo que él haga o quiera hacer, sino que depende de esa sabiduría que Dios nos ha dado, que podamos acudir a esa felicidad, a esa capacidad de ser felices que internamente tenemos tú y yo, cuando el amado, el perfecto, se encuentra en tu corazón y en el mío. Así que todos nosotros, de alguna forma u otra, no importa cuál fuera la circunstancia, pero la realidad es que de algún lugar salimos, de algún punto donde estábamos caídos, de allí, de ese lugar caído, de ese lugar sin vida, sin esperanza, fuimos sacados. Es que no importa si queremos aceptar o no la realidad, pero eso sí, eso estrima en que venimos de allí. Estábamos en esa esclavitud, estábamos con esa ceguera espiritual, estábamos que no teníamos un norte, una brújula, esa directriz perfecta no la conocíamos, pero ya tú y yo la conocemos. Y aunque estemos pasando por pruebas y sufrimientos, fíjate que quiero hablarte de una parte muy importante. Voy a hacer un paréntesis en cuanto al tema de hoy, no el tema, sino que voy a citarte. Creo que fue mi mejor mensaje que por los siglos de los siglos el Señor me ha permitido. No soy una experta, no soy una persona que sé hablar demasiado bien, pero realmente vivo a plenitud las cosas que el Señor me enseña. Y cuando estaba estudiando la palabra, creo que el primer mensaje que me dieron la oportunidad de predicar, y por la razón que fuese, el Señor me dio en el capítulo 1 de Ageo. Ahí estuvo la palabra y no la voy a leer todo. Pero sí lo que hizo y realmente hizo un impacto grande en mi vida es cuando pude entender cómo el profeta Ageo, escogido por Dios y enviado a esta tierra durante el rey Darío a llevar este mensaje, y cuando viene la palabra dice que él se refiere a dos personajes de aquel lugar y de aquella gran ciudad o de aquel país. Dice que el Señor le dijo, vete, y cuando él vino le habló al hijo del sacerdote, al hijo del gobernador, ¿verdad? Del lugar, del pueblo, del país, del sitio. Le habló al hijo del gobernador y después le habló a Josué, hijo de Josadac, que era el sumo sacerdote. Yo entiendo por eso es que el Señor vino a hablar tanto al pueblo secular, por eso usó el hijo del gobernador, como también usó vino del hijo del sumo sacerdote, o sea que representaba el pueblo religioso, el pueblo de Dios. Entonces vino a hablarles y les hacía una pregunta, los retaba y les decía que por qué aquella casa dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Entonces él le decía, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga qué palabra, oiga qué reto de parte de Dios. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y entonces el Señor le descubre la condición que estaba viviendo el pueblo en aquel momento.
escribe, y sé que para que se entere el rey, que se entienda el pueblo secular, que se entienda el pueblo de Dios, que estaban viviendo todos de forma en particular, estaban viviendo una situación muy fuerte. Por eso el Señor le dice, si realmente dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. El Señor le dijo, lo que noto es que este pueblo, todo el mundo se está ocupando de artesonar su propio lugar, lo que quiere, su propio estatus social, familiar, económico, lo que fuese. En todo se esmeraban, artesonaban, decoraban, y todo lo que les interesaba, la apariencia, ¿verdad? Dice, pero esta casa está desierta, es decir, el templo de Dios, lo que representaba la comunidad que creía en Dios, ese pueblo, dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor le dice, pues ahora les voy a explicar. Y le dice, para que entiendan, es necesario meditar bien sobre vuestros caminos. Y le dijo de forma mandatoria, meditad bien sobre vuestros caminos. Y describe lo que está pasando. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Y vuelve la palabra en el verso 7, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Otra vez le dice, meditad sobre vuestro camino. Cuando el primer reto le dijo, meditad bien. Es decir, no se queden en las percatas minutas, mediten bien para que puedan entender por qué hay estas limitaciones, por qué no hay satisfacción, por qué no hay plenitud de gozo. Y la próxima vez que le describe lo que hay, le dice, ahora meditad sobre vuestro camino. Pero le da una condición extraordinaria que en mi vida, creo que fue el primer mensaje que el Señor me permitió sin saber predicar, pero con la dirección del Señor, que es lo que no podemos hacer, ¿verdad que sí? Y así con la sencillez y con la humildad que Dios me pudo guiar, pude llevar ese mensaje, pero yo creo que la primera predicada fui yo. Antes de predicar, como siempre, yo sé que el Señor lo hace con ustedes, los que llevan la palabra, nos enseña, nos corrige, nos exhorta, o sea, la palabra nos confronta primeramente a nosotros. A mí siempre me pasa, y cuando el Señor comienza diciendo, en el verso 8, subid de forma imperativa o de forma mandatoria, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y dice el Señor, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Entonces, entendiendo eso, cuando el Señor dice subid al monte, cuando el Señor nos manda a subir, es porque estamos caídos, es porque estamos bajitos, es porque hay que levantarse. Él dice subid, pero nos llama a un lugar muy particular. Cuando se habla de subir al monte de Dios, cuando Él dice subid al monte es el lugar de su presencia, es el lugar que Él ha escogido, el monte de Sion, si todos leemos en la palabra y quien no lo conoce, es el lugar donde el Señor se apartaba, y conocemos pues que Cristo, mientras predicaba y enseñaba, siempre se apartaba al monte, subía al monte, Él subía al monte constantemente a encontrarse, a tener esa intimidad, esa coinonía o comunión con el amado. Y dice subid al monte, es decir, tú que ya que sabes que todo está mal, que este país anda mal, que nada alcanza, que sienten el frío aunque están cubiertos, que comen y se quedan con hambre, que te toman el agua para hidratarse y siguen sedientos, nada les satisface, cobran su salario porque están trabajando, pero el salario es como si les llegase a través de un saco roto, es decir, que no recibieran la cantidad completa porque nunca nada era suficiente para suplir las necesidades. Por eso le dijo, meditad bien sobre vuestro camino, y después le dijo, meditad sobre vuestro camino, pero ahora nos da la parte condicional que para mí es extraordinaria, subid al monte, es decir, levántate de ese hombre caído que hay en ti, levántate de esa mediocridad humana que tienes como pueblo, levántate y sube, le dice subid al monte, es decir, al lugar donde se encuentra el Señor. Y oye lo que dice esta palabra, y dice, y traed, de forma imperativa también, traed madera.
Tú y yo representamos la madera, la leña. La madera cuando se enciende, se quema, pues la madera lo que hace es que se quema, se pulveriza, ¿verdad? Se desbarata, ya se deshace. Tú y yo fuimos hechos del polvo y el día que muramos, nosotros somos espíritu, cuerpo y alma. Pero el día que muramos y partamos de esta tierra, lo que va a ir al Padre, dice la palabra de Dios, vuelve a Dios, es el espíritu y es el alma. El alma tuya y la mía es lo que estamos procesando aquí en la tierra. El espíritu de Dios nos fue dado y el espíritu nos ministra a través del cuerpo que tenemos. Está mediado entre el cuerpo y el espíritu para que el alma entienda y sepa qué es lo que hay. Y que tu alma y la mía puedan ir viviendo qué hemos alcanzado, qué hemos superado, qué hemos logrado. Ya que nos vimos siendo esclavos todos, que no teníamos esperanza, que no había nada bueno para nosotros. Pero cuando vino Jesucristo a reunirnos, a reconciliarnos con Dios, a redimirnos de este cuerpo perdido que teníamos, de este mundo, de esta vida que no tenía herencia eterna. Pero cuando venimos a Cristo, dice que todo aquel que en Él cree no será condenado, sino que es salvo. Qué cosa tan hermosa. Entonces por eso el Señor hoy te dice, todo te está yendo mal porque estamos caídos, porque estamos siendo esclavos de nosotros mismos, porque aún tenemos las cosas y no las entendemos, no vemos colores, no podemos oler la fragancia divina, no podemos con nuestros 5 sentidos activarlos en el espíritu, porque aunque tenemos, porque Dios nos ha dado la oportunidad a través de Jesucristo, porque el Espíritu Santo ha estado, está y estará con nosotros enseñándonos todas las cosas, porque si hemos entendido que fuimos esclavos y ahora estamos siendo llamados a la excelencia, a entrar en ese camino de bien, es gracias al Espíritu de Dios y a esa redención perfecta que te recibimos a través de Jesucristo. Entonces Él dice, subid al monte y traed madera, es decir, sube tú misma, sube, toma la responsabilidad de saber tú y yo como pueblo que no lo estamos haciendo bien y que vamos a tomar la determinación de subir al monte a buscar esa presencia, esa comunión con Dios y vamos a llevar madera y la madera soy yo dulce y tienes que ser tú mismo. Ve, ¿qué de mi vida? Como dice el Señor, que examinemos nuestros caminos y miremos dónde estamos fallando, que lo torcido no se salga del camino hasta que se tenga. Dice, lo torcido tiene que enderezarse, lo alto tiene que bajar, lo bajo tiene que subir. Pero después nos dice a través del mismo Jeremías, dice el Señor, que nosotros tenemos que aprender, es lo que quiero enfatizar, a saber que en nuestras vidas tienen que ir tomando la determinación de ya no quedarnos estancados, porque ya entramos en lo que nos ha dado la vida. Jesús es el camino, verdad y vida, y nadie va al Padre si no es por Él, pero tiene que verse en ti, en mí, por eso estamos aquí. Por eso doy gracias a Dios que Apocalipsis Network me da la oportunidad de llegar hasta ustedes para recordarles que son mis hermanos, que tenemos ya que empezar a demostrarle a nuestro Padre Celestial, a Jesús, al Espíritu Santo, que realmente queremos crecer, que realmente queremos avanzar, que realmente queremos humillarnos hasta lo máximo. Hoy dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si mi pueblo no solamente orara o orase, sino que buscase mi rostro. El Señor promete desde los cielos, dice que escuchar con sus oídos constantemente, mirar con sus ojos para ver nuestras necesidades. Y Él dice que si eso hacemos, nos humillamos y le buscamos de corazón, no nos quedamos simplemente orando, sino que escudriñamos, que buscamos lo profundo, buscando lo oculto de Dios, lo que Él nos quiera revelar. Dice que Él perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra, que nos está dando la oportunidad. Dice, sube al monte y traed madera. Y oye que dice, cuando ya tú entiendes y yo entiendo que no hemos estado haciendo las cosas bien, que no hemos alcanzado o no hemos crecido lo suficiente, porque no nos hemos esforzado, valga la redundancia, como tiene que ser, o quizás ni siquiera hemos hecho el esfuerzo. Cuando nos damos cuenta y viene el Señor y nos habla por el Espíritu y entendemos que sí, que hemos estado caídos y que tenemos que hacer algo, entonces lo dice, pues subid al monte y buscar su presencia y traed madera, pero la madera eres tú y yo. Tenemos que despojarnos, que la madera representa ese viejo hombre que está contaminado, dice, despojados pues, Efesios 4:22, despojados pues ese viejo hombre que está contaminado
con todas las malicias y los pecados de este mundo. Dice, tenemos que soltar eso. Por eso dice, traed madera. Y ¿sabe qué dice? Cuando subimos al monte, estamos en su presencia, el Espíritu nos va a hablar y va a hacer que Dulce pueda entender. Yo, su hermana Dulce, que pueda entender cuáles son esas áreas de mi vida en las que estoy totalmente debilitada o que no he avanzado. Y que yo pueda ver esas áreas de mi vida y que pueda humillarlas delante del Señor, que yo pueda gemir, que yo pueda clamar, para que el Señor me ayude a superar esas áreas de mi vida, todas las que sean necesarias, para ir creciendo en gracia, para ir creciendo y pareciéndome al Señor, porque no podemos vivir estancados, porque entonces vamos a estar en la esclavitud todavía, y ya Jesús pagó, y qué muerte no pagó Jesús por darnos esa oportunidad. Entonces tú y yo tenemos que oír el llamado de subirte al monte, traer madera, que somos nosotros, y reedificar la casa. Cuando tú dices, Señor, quiero reedificar mi casa, es que yo, Dulce, entiendo que hay áreas en mi vida, hay comportamientos, problemas de mi personalidad, quizás en cualquier área de mi vida, si fuese, estoy usando un ejemplo, que tenga que crecer, que yo me humille y que yo diga, Señor, mire, estas son las áreas, yo quiero cambiar, yo no quiero continuar como yo era. En otras palabras, te dice, ¿sabes qué, Señor? Yo vengo dispuesta a reedificar mi casa. Edificar es cuando tú construyes. Cuando tú reedificas es porque tú has tenido que hacer esa edificación de nuevo, reedificándola, porque no estaba construida como le agrada a Dios, porque no estábamos haciendo lo suficiente tú y yo para que esa edificación que estábamos haciendo día a día fuera agradable a Él. Por eso Él te dice, algo anda mal porque te está yendo mal en la tierra, porque lo estamos haciendo mal. Entonces es necesario que subas al monte, que traigas madera y reedifiques la casa. Y entonces dice el Señor, qué tan linda esa palabra, por favor, te mando a leer el capítulo 1 de Ageo. Ageo es uno de los últimos libros del Viejo Testamento y te va a ayudar muchísimo. Y dice, y cuando reedificad la casa, entonces Él dice lo que va a hacer, y pondré en ella mi voluntad. Hasta que tú y yo no nos humillamos por completo delante del Señor, hasta que tú y yo nos renunciamos por completo a ese viejo hombre y nos decidimos a renovar nuestras mentes a través del Espíritu, que nuestras mentes sean renovadas. En otras palabras, que podamos entender que tenemos que implementar lo que es la mente de Cristo. Hasta que no hagamos eso, entonces nosotros no hemos reedificado la casa. Pero cuando tú la reedificas y le dices, Señor, yo entiendo que yo necesito reedificar, que mi casa se construya de nuevo, y no puedo hacerlo, Señor, sin tu ayuda, sin tu corrección, tu exhortación, tu dirección, tu enseñanza. Lo que dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice que toda la Escritura es útil, ¿para qué? Para corregir, enseñar, instruir, redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y que ese hombre de Dios sea enteramente, oiga bien como dice, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando usted y yo hacemos eso, usted y yo estamos verdaderamente reedificando la casa. Inmediatamente tú y yo reedificamos la casa. ¿Saben lo que dice la palabra? Que entonces dice, yo pondré mi voluntad en esa casa. Prepárate, hermano y hermana que me estás escuchando. Cuando realmente tú le dices, aquí estoy, Señor, lista para que mi casa sea reedificada, me humillo hasta lo sumo, escuchando. Cuando realmente tú le dices, aquí estoy, Señor, lista para que mi casa sea reedificada, me humillo hasta lo sumo. Recuerda la palabra de 2 de Crónicas 7:14. Cuando nos humillamos, cuando buscamos su rostro, no solo nos quedamos simplemente orando superfluamente, sino que de verdad le buscamos. Entonces dice, yo pondré en ella mi voluntad. Cuando Dios pone su voluntad en tu vida y en la mía, ¿sabes lo que eso significa? Que vamos a saber al 100% cómo movernos, cómo caminar, cómo actuar, porque el Espíritu Santo de Dios nos está mostrando cada lugar por donde tenemos que caminar, cada sitio, cómo hacer las cosas, de qué forma vamos a agradar, lo que está bien, va constante y continuamente. Tendremos la dirección del Espíritu diciendo, no, esto está bien, esto no está bien, por aquí te conviene, por aquí no te conviene.
Y como vamos oyendo la voz de Dios, como vamos siguiendo esa directriz que es perfecta, todo nos empieza a salir bien, estamos en la voluntad de Dios. Pero oiga lo que dice la palabra, que es lo que a mí realmente me llena de una manera tan especial. Porque cuando Él pone su voluntad en nosotros y tú y yo caminamos en esa voluntad perfecta de Dios, dice el Señor, y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Sabes lo que te está diciendo? Que cuando hagamos de esa forma, entonces el Señor tendrá un total contentamiento con tu vida y con mi vida. Y yo creo que esto realmente es lo que Dios ha permitido con estos medios virtuales, que a nivel mundial nos podemos conectar, nos podemos ayudar, nos podemos corregir, exhortarnos, abrazarnos, levantarnos, pararnos, empujarnos a cambiar lo que hay que cambiar, añadir lo que hay que añadir, aclamar delante de Dios de la forma que hay que aclamar para que realmente se haga en nosotros esa perfección. Acuérdate lo que dice la palabra, sé santo, así como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sé perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hay una perfección que tenemos que ir buscando, dice, a fin de que todos alcancemos ese estado de ese varón perfecto que Dios quiere que seamos en Cristo. Entonces no es para quedarnos viviendo una vida mediocre, sino una vida de crecimiento. Por algo Pablo decía, de gloria en gloria. Y Pablo nos decía, él mismo usaba su propio ejemplo, dice, ¿por qué? ¿Qué pasa en mí? Que tiendo a hacer el bien que tengo a hacer, que tengo que hacer, no hago más lo que no debo, tiendo a hacerlo. Qué bueno que Pablo entendía eso, porque de esa manera entonces comenzaba a clavarse, yo no quiero esto, yo quiero andar conforme a tu voluntad, Señor. Y cuando usted se para y aboga por usted mismo, cuando usted es asertivo y reclama los derechos de Dios, el Señor viene y te revela todo, porque Dios quiere que seamos así. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos un pueblo santo. Él dice que somos un pueblo santo, que somos su real sacerdocio, dice que somos ovejas de su prado, que somos su nación santa. Oye lo que dice, su especial tesoro. No es cualquier tesoro, especial tesoro para Él somos tú y yo. Entonces no tenemos que ser responsables y agradecidos. Tenemos nosotros que gemir por esta vida espiritual y esta santificación perfecta que Él nos ha dado. Y a esta perfección que Él nos quiere llevar, vamos a seguir y a ser valientes y vamos a apurarnos. Y cuando hacemos eso, vamos a experimentar lo que dice Ageo en el capítulo 1, cuando te dice subid al monte. Recuerda bien esto. Esto va a transformar tu vida. Te confieso que este tema de hoy va a producir en tu vida un antes y un después, porque vas a querer experimentar. Y te voy a decir que hay un mayor gozo cuando te lances a experimentar ese llamado de Dios que te dice subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Haz la casa de nuevo. Todos los días tenemos que estar viendo a ver qué hay para que se reedifique y nos vayamos pareciendo, no a la estructura vieja que traíamos, el viejo hombre, no, sino a esta nueva criatura en Cristo Jesús. Acuérdate que Él es el perfecto. Y el perfecto dijo, yo no quiero vivir en casa hecha de manos de hombre. Yo quiero vivir en el corazón del Hijo, de mi Hijo, a quien he hecho. Dios te hizo como hijo, te llama hijo, te llama hija. Y Él determinó vivir en tu corazón y en mi corazón. Que es todo lo que podemos hacer tú y yo, rendirnos a lo máximo, buscar esa perfección para que Él sienta contentamiento. Hay otro personaje que me gustaría mencionar más adelante, porque así de sencillo es lo que Dios ha hecho a cada persona, para que nadie pueda decir por mi propia conducta o por ser una persona justa Dios me dio la salvación. Ninguno fuimos justos, Él nos ha justificado y Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y dice que a lo vil de esta tierra Dios levantó y restauró para avergonzar a aquellos que se creen que lo saben todo. Así que tú y yo tenemos esta gracia preciosa y tenemos que estar agradecidos al Señor. Dice aquí, quiero mencionar este personaje, quiero recordar, si todos se recuerdan en la palabra, a Mefiboset, el hijo del nieto del rey David, del rey de Saúl, ¿se acuerdan? Dice, tan hundido estaba Mefiboset en su mundo de miseria, como me encontraba yo cuando Dios me mandó a llamar. Todos venimos de Lodebar, que fue la tierra donde fue llevado el hijo el nieto del rey Saúl. Cuando hubo aquella guerra, que pasó todo aquello, no solo mataron a Saúl, sino que también mataron a su padre, al padre de Mefiboset.
y la palabra dice a Jonatán, y la palabra de Dios dice que la nodriza que cuidaba el niño, la babysitter, como dijéramos en Estados Unidos, la niñera, la cuidadora del bebé cuando se cae el niño, que ella va corriendo, pero ella corría con él porque todo el mundo tenía que soltar el palacio, tenían que irse del palacio porque la costumbre era cada vez que mataban a un rey, pues venía la batalla contraria y acababa con ese castillo, con ese palacio y sacaba a todo el mundo y lo mataban y ella se mandó corriendo para ver cómo lo podía salvar y el niño se le cae de las manos y al caer se quedó totalmente paralítico. Y la Biblia sigue describiendo eso, de todo lo que pasa. Dice, no solamente que el Señor nos llamó, también tú y yo fuimos llamados y alguien nos agarró en sus brazos y nos quiso ayudar. Y cuántas veces quizás nos caímos y quizás muchas veces nos paralizamos, no físicamente como le pasó a Mefiboset, pero hay parálisis que son del espíritu, que son psicológicas, que son emocionales, que son físicas, que son mentales, que son sentimentales. Llámale como tú quieras llamarle. Hay parálisis. Las personas, por ejemplo, que no tienden a perdonar, pues tienen una parálisis emocional, que no pueden perdonar a nadie. Y cuando uno no puede perdonar, no va a ver el rostro del Señor, porque la Biblia dice que si no perdonamos, estoy hablando de muchos temas, así que me salgo un poquito de ahí porque estoy profundizando demasiado en otras cosas. Pero recordándoles que así mismo, como esta nodriza coge y sale a defender a este niño, a protegerlo, y lo llevó a tierra de Lodebar. En la tierra de Lodebar significa tierra sin esperanza, tierra que no cultiva, es una tierra árida. Allí no hay productividad y tierra de Lodebar era como una tierra maldita, era donde todas las personas con problemas grandes, con crisis grandes, los disfuncionales, las personas tóxicas, todo el que tenía algún problema, algún defecto, una pobreza, una hambruna muy grande, tierra de hambruna, pues iba a parar a Lodebar. Pues allí este muchachito fue llevado y en medio de esa miseria comenzó a crecer. Y como ustedes saben, el medio ambiente afecta a la persona y su crecimiento psicológico es afectado. Aquel niño que era un heredero del rey, que jugaba con la corona del rey, ahora llega a aquella tierra donde está entre todas las miserias habidas y por haber. Ya no tiene un cuidado muy especial. Ya allí nadie le rinde pleitesía, quizá oye mucho rechazo, mucha miseria, mucho. Pues así creció este muchacho y su corazón se fue llenando de resentimiento y de amargura. Dice, lo mejor que esperaba Mefiboset era que alguien se acordara de él, como cuando el rey estaba en su palacio, estaba meditando. Qué lindo meditar. El meditar nos lleva a ponernos al tanto de tantas cosas. Y se acordó David que a su mejor amigo Jonatán le había prometido que cualquiera de los dos que se muriera primero iba a proteger, ¿verdad?, la familia, el legado del otro. Entonces David le prometió que a Jonatán, que si algo pasaba, que si él moría, pues él se iba a asegurar de que los suyos quedaran bien, ¿verdad? De que el nuevo rey tuviera misericordia. Y entonces el rey David se acuerda que había hecho esa promesa y dice, ¿habrá quedado alguien de la familia del rey a Saúl que yo pueda hacer misericordia como se lo prometí a Jonatán? Y mandó a llamar los sirvientes de ese momento, y había uno que era sirviente del rey en ese tiempo, del rey Saúl, y le dice, allí queda aquel que se llama tal. No voy a entrar con los nombres y nada de eso, pero la realidad es que lo trajeron, y le dijo, pues sí señor, mi rey, sí mi señor, queda un hijo de Jonatán que se llama Mefiboset, pero es lisiado de los pies y está en tierra de Lodebar. Ya describí lo que es la tierra, lo peor como tierra, el peor lugar del mundo. Eso significaba aquel lugar donde aquel muchachito que jugaba con la corona del rey, que era del palacio, estaba criándose en un ambiente totalmente disfuncional, un ambiente tóxico, un ambiente de miseria. Dice, mándenmelo a traer. Y trajeron, y cuando lo trajeron, acuérdense, dice la Biblia, que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando este joven ya lo traen, que ya es un joven adulto, me imagino, no sé la edad que tenía, creo que era un adolescente entrando quizás en adultez, y se presenta y dice, ¿cómo se atreve mi rey? ¿Cómo cree mi rey que yo soy digno de pararme delante de usted, donde yo me considero como un perro muerto? Y el rey le dice, pues ya no será, no te tienes que considerar eso, porque a partir de hoy vas a vivir en la casa del rey. El que ha oído la canción así se llama, vas a vivir en la casa del rey, ¿no?
y comerás como uno de los míos, comerás como un príncipe. Ya no será ese hombre caído, ya no será ese joven maltratado, rechazado, de miseria, olvidado. Hoy te conviertes en un príncipe. Y dice, bueno, de acuerdo a como la palabra describe, ¿no? Fue mandado a vestir y fue mandado a vestirlo a nivel de un príncipe, y que a la hora de comer todos se sentaran a la mesa. Y siempre me ha gustado mucho esto porque en psicología uno usa mucho esos términos así para hacer esas comparaciones, como el rey. Y siempre he dicho, todo el mundo sentado en la mesa vestido de ropas reales, claro que se veían elegantísimo, hermosísimo, todo el mundo con su pose de realeza, y todo el mundo que les rendía allí pleitesía a ellos. Sin embargo, no importa lo que pasara, debajo de esos manteles hermosos, de esa fina decoración que tenía aquel comedor del palacio, ¿verdad? Allí estaban los pies de Mefiboset, que aunque de la cintura para arriba se veía súper elegante y atractivo aquel joven, pero no obstante, sus pies estaban paralizados todavía. Hay muchas parálisis que tú y yo podemos llevar estando aún en los caminos del Señor. Y hoy yo quiero recordar este tema por ti, por ustedes, porque pienso que muchas veces estamos llenos de la palabra, tenemos conversaciones muy lindas con el Señor y nos prometemos hacer y crecer y hacer cosas para nuestro crecimiento, que no se detenga, pero hay cosas que tenemos guardadas en nuestro interior. Acuérdense lo que salió de la boca de este joven. ¿Cómo es posible que el rey me mande a llamar donde yo soy menos que un perro muerto? Mire qué expresión usó. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Por aquel tiempo, aquel niño se había llenado de todas esas cosas, y lo menos que esperaba Mefiboset era que alguien se acordara de él. No se imaginaba que alguien se acordara en el mundo, y de que tampoco él venía de una familia real. Quizás ni siquiera sabía mucho de eso, que venía de la opulencia y que viene de tierra de Lodebar. Quizás él no pensaba que nadie se iba a acordar de eso, pero allí estaba viviendo su propia experiencia. No importa si tuvimos grandes cosas siendo niños, eso es para nosotros, o si somos sacados en medio de la miseria. Lo importante es que el rey nos mandó a llamar, y tú tienes un llamado al palacio del rey. Yo tengo un llamado, tenemos un llamado a aquellas bodas del Cordero, ¿verdad que sí? Que será algo extraordinario. Una celebración, bueno, nunca vista, única en la vida, algo extraordinario, algo que realmente confirmando lo que ya nosotros tenemos y a lo que Dios nos está llamando. Así que no importa de dónde nos hemos sido sacados, lo importante es eso, saber que el rey te manda a llamar. Y yo creo que hoy el rey te manda a llamar. Yo no sé en qué parte del mundo, la hora que sea que estés oyendo, viendo este programa, pero el rey hoy quiere hablar a tu vida. El rey te quiere decir hoy que estás siendo llamado para entrar en el palacio, que tiene que vestirte con la hermosura que se visten los hijos de la realeza. Y la hermosura de nosotros es la más bella que toda la realeza humana o los imperios de este mundo que usted pueda conocer. Ni siquiera se acerca, no se puede comparar, porque Dios es único y únicas son sus cosas. Será algo mucho más hermoso, más perfecto, más glorioso. Así que es tiempo de que sepas que tienes una invitación al palacio del rey y que estamos siendo llamados de la esclavitud a la excelencia. No empecemos a victimizarnos como Mefiboset se describía a sí mismo, menos que un perro muerto, sino que hoy comencemos a pedir sabiduría al Señor para invertir nuestro tiempo en alabarle a Él, en bendecirle, en reconocerle su grandeza, en reconocer que es Él. Si analizamos nuestro origen, descubriríamos nuestros sitios de Lodebar, de donde Dios nos mandó a llamar, como lo dije hace un instante. Y quizás también nuestra descendencia parecida a la de Mefiboset, que quién sabe si alguien tuvo un nivel así de altura en los extremos. Pero por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria del Rey. No importa el origen, todos pecamos y fuimos echados fuera del paraíso. Y cayó en nosotros la maldición. Caímos en esa miseria, caímos en Lodebar. Y hay otros lugares en la lista que no voy a mencionar, pero todos venimos de allí. Pero cuando fuimos llamados al palacio del rey, yo diría que tu llamado al palacio empezó el día que entregaste tu corazón a Jesús. Él dice en su palabra
que cuando nosotros acudimos al llamado de Él entra a vivir en nuestros corazones y nosotros moramos con Él. Y Él ha cambiado nuestras vidas desde ese instante. Nos inscriben en el libro de la vida y la palabra de Dios te enseña que cosas nuevas comienzan a ocurrir para ti, para mí, para nosotros. Así que solo Jesús, siendo Dios, rindió todo por nosotros para sacarnos de ese infierno eterno que todos heredábamos y nos estableció su reino de luz. Verdaderamente Dios vino a traer el reino de Dios a la tierra. Por eso el reino de Dios está en la tierra. La iglesia de Cristo representa el reino de Dios, que no ha llegado a establecer su reino divino con nosotros después del milenio. Todas esas cosas vendrán después del rapto, después de todo eso. Pero lo importante es estar preparados, y esa es la enseñanza que puedes seguir, que enriqueciéndonos si buscamos y leemos la Biblia, y ahí te doy la cita para que puedas leer en 2 Samuel capítulo 9 versos 3 al 13. Cuando buscamos en obediencia delante del Señor, Él produce hasta lo imposible. Aún el rey David, Dios lo conmovió para hacer misericordia con aquel paralítico que se llama Mefiboset, también lleno de ira y de amargura por su victimización. Por eso se compara con un perro muerto. Pero Dios decide bendecirle a través de la rey. Pero ese pobre muchacho, rechazado, amargado, no se sentía digno de entrar en la presencia del rey humano, rey David en ese tiempo, los reyes aquí, la realeza de la tierra. En cuanto tú y yo, en nuestra justicia humana y de este mundo, lo que nos alcanza es la gracia poderosa de volver a ser hijos legítimos, reales, reyes y sacerdotes, pueblo adquirido por Dios. A Él le place llamarnos su especial tesoro. Ya hice referencia a eso hace unos minutitos. Y entonces es importante que hoy te puedas levantar, tú que duermes y que comienzas a celebrar, agarra tus instrumentos, suena esos panderos, comienza a exaltar al Rey. Dios nos llama a su ciudad santa, oveja de su prado, la niña de sus ojos. Es tanto el amor que ha derramado sobre nosotros que tienes que brincar, saltar, correr, rendirte, adorarle a Él y solo a Él. Cuando sales del Lodebar y vas camino al palacio, aleluya, eso sí que es maravilloso. Tienes que ir en plan de celebración. Aprovecha el camino, aprovecha las ropas y calzados que se usan en el palacio, ropas de realeza. No tienen nada que ver con nuestra ropa diaria. Allí todo es hermosura, y esta hermosura no se la pondrá el Señor mismo, porque nos dará unos vestidos nuevos. Vestidos y cuerpos, bueno, todo será incorruptible, todo será perfecto, todo será hermoso, todo será digno de que tú y yo podamos ir delante de la presencia del Santo y adorarle y agradecerle de manera muy especial, muy particular. Allí todo es hermosura, todo es eterno, todo dura para siempre. Aún los pies de Mefiboset, que el rey no pudo sanar, porque aunque lo mandó a vestir de príncipe con ropas reales, tuvo el rey que saber que tenía que seguir lidiando con Mefiboset, que no podía caminar. No había hoy los ortopedas cirujanos que existen en estos tiempos. En ese tiempo no había nada de eso, así que él tuvo que quedarse así. Así que allí en nuestra mansión celestial, donde Dios nos espera, donde Dios piensa coronarnos y darnos a nosotros reconocimientos si hemos hecho las cosas bien, qué cosa más hermosa, ¿verdad? Allí también todo será cambiado, todo será nuevo y todo formará parte del protocolo real al cual tú y yo anhelamos y queremos llegar. En cuanto a nuestras emociones en el día de hoy, si tú te sientes que estás triste, que estás muy triste, que no puedes dormir bien o que duermes demasiado, que no comes bien o no comes nada o comes demasiado, o sea, te vas a los extremos, que realmente tienes que aislarte, no quieres interactuar, no quieres socializar, no quieres compartir con nadie, te da mucho coraje y piensas hasta en morirte, sabiendo que estás en Cristo y que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, en el libro de la vida. Aún consciente de esas cosas, sientes como que no puedes más, que es demasiado, que todo te lastima, todo te molesta, todo te inquieta, quieres morirte, no tienes motivación, no quieres hacer nada.
no quieres trabajar, no quieres cuidar a los tuyos, no te quieres cuidar a ti misma. Entonces estás pasando por síntomas depresivos muy marcados. Si ese es el caso, me gustaría saberlo y que me dejen saberlo para entrar, hablar de manera y darte herramientas como te voy a dar algunas ahora mismo. También si tú te sientes que te da coraje todo, te da intranquilidad, que estás inquieto, vas de un lado para otro, no puedes dormir, no puedes estarte quieto, tienes pensamientos que son intrusivos, pensamientos que van y vienen, que no te sueltan, que no te dejan, pensamientos repetitivos en tu mente, los quieres parar y no puedes, sientes que algo te mueve y sientes que todos te fallan, no crees en nadie, no quieres hacer cosas, pero las empieza y no las termina, y vuelve y empieza otra, tampoco la terminas. No tienes un norte, no sabes qué hacer, vas de un sitio en sitio, estás inquieto, estás desesperado, estás confundido, tienes una preocupación terrible, terrible, terrible por lo que va a ocurrir, lo que ocurre ahorita, lo que ocurre mañana, lo que va a ocurrir en el futuro, que le pasa a los tuyos, con unos pensamientos catastróficos que te hacen pensar lo peor, globalizados, que todo lo ves mal, generalizados, que no tienes limitaciones, no tiene, todo es a los extremos que se va de manera disfuncional. Entonces estás pasando por momentos de ansiedad muy fuerte. Estás atravesando por lo que llamamos una ansiedad clínica. También para eso te voy a dar algunas estrategias. Así que hay que cuidarse de estas cosas y sabiendo que todas las enfermedades mentales empezaron con un estrés muy mal manejado. Que el estrés no es más que la preocupación por lo que acaba de ocurrir en este instante, cualquier problema, una mala noticia, se rompe un carro, una enfermedad, un diagnóstico que te dan y la persona se pone en modo de alerta. Cuando se pone en modo de alerta, el cerebro recibe mensaje de que el cuerpo de la persona está totalmente inquieto. ¿Y qué hace el cuerpo? Que comienza a reaccionar porque se activan las hormonas que se ponen en acción, el cortisol y la adrenalina, y ahora estás en estado de escape, de atacar o de huir. ¿Quieres atacar lo que te da el frente o quieres huir? Y como estás en modo de alerta, en modo de emergencia, casi en modo de 911, entonces estás perdiendo los estribos y cognitive speaking, cognitivamente, no puedes pensar con un razonamiento sano y claro, porque todas esas hormonas que se han activado porque estás en modo de alerta y tienes que hacer algo para defenderte o para huir o para atacar, entonces como estás sintiéndote así, ahora tú no sabes qué hacer, no sabes qué pensar, qué es lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, estás bloqueado en el razonamiento lógico y vas a hacer decisiones incorrectas. Por eso es importante que aprendas a tener la oración y la meditación a diario. Estas son estrategias muy buenas que te van a ayudar, o herramientas bíblicas, oración, ayuno y meditación. La palabra dice en Juan 14:27, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mateo 11:22 dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. El Señor dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo les haré descansar. Hay esperanza para nosotros, hay esperanza para ti. Ciertamente, el Salmo 23:6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sabes qué? Hay una promesa poderosísima para ti, para mí, para nosotros, que ciertamente que el Señor te afirma y te asegura que el bien, es decir, la bendición de Dios y la misericordia de Dios te seguirán cuando todos los días de tu vida. ¿Sabes lo que quiere decir? Estás cubierto de una misericordia eterna. Estás cubierto de un bien, de una misericordia, de una empatía, de una misericordia de Dios que tienes, que va a durarte para toda la vida, que ya es eterna en ti. Por eso dice, y todos los días de tu vida te va a seguir ese bien y esa misericordia. El Salmo 46:7 dice, está quietos y conoced que yo soy Dios. También, 1 Pedro 5:7 dice, echando sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Otra cosa que puedes hacer, y te aconsejo, trata de hacer un ejercicio todos los días. Levántate temprano sabiendo que el Señor está de tu parte. Determina caminar 15 minutos en la mañana o 20 minutos si puedes antes de bañarte. Si quieres caminar y si quieres puedes trotar, trota mejor. Y si puedes en una semana o dos entonces avanzar, en vez de trotar vas a correr, hazlo que te va a ayudar. Si tienes la facilidad de bañarte en la piscina porque la tienes cerca o la tienes en tu casa, trata de nadar al menos media hora cada día, pensando y meditando en la palabra de Dios, y tú verás como las hormonas y neuronas del cerebro
que producen el bienestar, el gozo, la alegría, como la dopamina, la serotonina, la oxitocina. Todas las hormonas de bienestar y felicidad se activan en tu vida y vas a comenzar a pensar como piensa el Hijo de Dios. ¿Y cómo piensa el Hijo de Dios? Con cordura. Dice que el hombre es, Proverbios 23:7, el hombre es lo que piensa de sí. Para que puedas pensar de ti con cordura y conforme a la mente de Cristo, que ya tienes una mente, te has despojado del viejo hombre, ahora tienes la mente renovada, y cuando piensas así, sabes tú que vas a poder hacer, que vas a poder vestirte de ese nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad, que es Cristo Jesús. Ese es el hombre nuevo, la mujer nueva que Dios hizo en la eternidad, que Dios quiere que tú comiences a alcanzar y abrazar y hacer muy tuyo. Ese es el plan de Dios para ti, para mí. Dios te bendiga. Gracias nuevamente a cada uno de ustedes por estar pendientes de esta conexión conmigo. Aquí la doctora Dulce Fiore les envía un abrazo gigante. Y gracias nuevamente a Apocalipsis Network, pero sobre todo gracias al Espíritu Santo que está con nosotros antes, durante y después, y los ángeles ministradores que nos guardan y nos cuidan siempre. Dios les bendiga. Un abrazo nuevamente.